Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Miércoles 25 de octubre. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es la continuación del evangelio que leíamos el día de ayer, cuando el Señor Jesús exhortaba a sus discípulos y les decía: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Y decíamos que la palabra nos llama también a nosotros a estar vigilantes, así como a los discípulos el Señor les exhortaba a que estuviesen pendientes y vigilantes en su vida. Pero indudablemente el Señor ha introducido un tema muy importante, el cual es la segunda venida de Cristo, o sea, la parusía, como se le conoce. Por esa razón es que hoy el Señor continúa y veamos qué dice. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes, decía el Señor, estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Aquí vemos cómo se introduce, decíamos, la segunda venida de Cristo, el cual es un tema que la Iglesia lleva anunciando ya 2000 años y que obviamente debemos de seguir haciéndolo, porque sabemos que Cristo volverá y es necesario que la Iglesia esté esperando, preparada, esperando al esposo. Ahora, es importante que no confundamos este evento de la segunda venida del Señor con el arrebatamiento de la iglesia, que son dos acontecimientos casi idénticos, pero muy diferentes en realidad. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos habla de el arrebatamiento de la iglesia. Se nos dice que el Señor Jesús vendrá del cielo, se posará en las nubes del cielo
Y desde ahí un ángel sonará una trompeta. Al sonido de esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán e irán a la presencia del Señor. Luego dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos, Pablo pensaba que él iba a estar aún con vida, los que estemos vivos seremos transformados y seremos llevados con Cristo para reunirnos con Él en las nubes. A esa acción, hermanos, que usted la puede leer, insisto, en la primera carta a los tesalonicenses, es que se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Pero ojo, ahí Jesús viene, pero no pone su pie en la tierra, porque viene el Señor y se queda en las nubes, y desde allá de las nubes Él nos llama para que como iglesia podamos reunirnos con Él. Ahora, a partir de ahí, la palabra de Dios es bastante clara, ¿verdad?, en los acontecimientos que sucederán, porque a partir de ese acontecimiento del arrebatamiento, ahí ya la Biblia dice todo lo que va a suceder. Por ejemplo, sabemos que inmediatamente se dé el arrebatamiento, es ahí donde el Señor ha separado a su pueblo obviamente el pueblo creyente, con el pueblo incrédulo. El pueblo creyente se va, nos vamos con el Señor. El incrédulo se queda acá en la tierra. Pero para el pueblo creyente, inicia inmediatamente, se dé el arrebatamiento, inicia lo que se llama las bodas del Cordero, ¿verdad? Que claramente la palabra de Dios, especialmente el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, nos habla de esas bodas del Cordero, ¿verdad? De cómo obviamente será ese evento. Pero también para los que se queden, para ellos iniciará lo que se conoce como la gran tribulación. Tanto las bodas del Cordero como la gran tribulación durarán 7 años. A los 7 años, ahí es donde el Señor viene entonces, y ahí sí, a eso es lo que se le conoce como la segunda venida de Cristo, donde el Señor viene ya a esta tierra, obviamente a instaurar su reino. Claramente el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 45 en adelante, dice que todos verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y también Apocalipsis, capítulo 19, lo describe, cómo el Señor vendrá montado, dice, en un caballo blanco. Pero como no sabemos en qué momento sucederá ese hecho, por esa razón es que el Señor les dice hoy en el Evangelio, estén preparados. Pero acá, hermanos, surge la pregunta, ¿y cómo me preparo? Y fue ahí donde el Señor les dice una parábola. Veamos qué dice. Supongan que un administrador fiel y prudente, a quien su amo lo puso a cargo de repartir a su tiempo el alimento. Déjeme contarle que en la antigüedad se contrataban mayordomos. Estos eran esclavos con cierta autoridad. Los mayordomos se encargaban de cuidar todos los bienes de su señor y administrarlos adecuadamente. Ellos debían de encargarse de cuidar que todos los sirvientes recibieran su alimento. Ellos se encargaban de que todo estuviera funcionando para bien. Pero notemos que a estos siervos, ellos debían de tener 2 cualidades o 2 características. Y es que era necesario que fueran fieles y prudentes. Ahora, ¿por qué era necesario que fueran fieles? Y era necesario que el mayordomo fuera fiel, pues recordemos que administraría
los bienes de su señor. O sea, lo que él iba a administrar no era de él, no eran sus bienes, eran los bienes de su señor. Y por esa razón es que debía de tener mucho cuidado, mucha prudencia, mucha fidelidad para administrar esos bienes. Pero también se nos dice que tenía que ser prudente, o sea, debía de ser sabio con los bienes de su señor. Debía de trabajar de manera que aquellos bienes alcanzaran para todos. Pero así el Señor hoy también nos exhorta a nosotros a prepararnos, porque nos es necesario, hermanos, ser fieles y prudentes en la obra de Dios. Yo les recuerdo que la combinación de fidelidad y prudencia es lo que hace que seamos buenos servidores. O sea, es necesario, fíjese, que un servidor sea fiel y prudente. Pero, ¿por qué es necesario? ¿Por qué? Pregúntese. Y es acá donde nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tan fiel y prudente somos en la obra de Dios? ¿Verdad? ¿Qué tan prudente hemos sido? ¿Qué tan fieles somos con el Señor? Y si lo somos, obviamente, hermanos, hay bendiciones. Porque mire, el Señor dijo, dichoso ese servidor cuando el Señor venga y lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Verdad? Cuando el Señor venga y lo encuentre trabajando en su obra. Pero, ¿cuál es la clave aquí? Y recordemos que los seres humanos actuamos de acuerdo a lo que creemos. O sea, si yo creo, por ejemplo, que el Señor viene pronto, voy a vivir y a servir de esa forma, ¿verdad? Sabiendo que el Señor vendrá pronto y que debo de aprovechar el tiempo para hacer la obra de Dios lo más rápido posible. Pero si yo creo que el Señor se tardará, mire, viviré así. Hay personas que obviamente saben, ¿verdad?, que el Señor vendrá un día, pero no les importa estar listos y preparados. Por eso, hermanos, mire, sirvamos y verdaderamente sigamos creyendo que el Señor en verdad viene pronto. Porque cuando nosotros servimos, cuando nosotros vivimos creyendo que en verdad el Señor viene pronto, es ahí donde haremos la obra perfecta para Dios. Es ahí donde nos daremos cuenta que el tiempo es pequeño, que el tiempo es corto, pero que debemos de nosotros de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da. Ahora, veamos qué dijo el Señor. A ese servidor, yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Dijo, pero si ese servidor, al pensar que su amo tardará y comienza a golpear a sus hermanos y a vivir una mala vida, el día menos pensado, el Señor vendrá y su castigo será durísimo. Por eso, queridos hermanos, cuidado con ser infiel e imprudente en la obra de Dios. Cuidado con caer en infidelidad ante los ojos de Dios. Porque si algo el Señor espera de nosotros, es que conociéndole seamos fieles con Él. Si algo el Señor espera, es que podamos nosotros apartar el espacio para guardar fidelidad a nuestro Dios. Y yo le animo, querido hermano, querida hermana, para que seamos fieles con Dios. Si algo al Señor le agrada, es cuando nosotros le presentamos un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón verdaderamente limpio, porque es ahí donde obviamente el Señor hará la obra. Ahora, notemos cómo termina el texto cuando dijo el Señor,
al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Creo que todos podemos estar de acuerdo que Dios nos ha confiado su obra para que obviamente la administremos, pero por ser la obra de Dios, no es nuestra obra. Nosotros nomás somos administradores de los bienes de Dios y debemos de administrarlos, debemos de cuidarlos de la mejor manera, porque es Dios, hermanos, el que nos ha puesto a nosotros ese privilegio, ese galardón de estar administrando sus bienes. Pero vea, esa es una alegría, ese verdaderamente es un gozo, es un privilegio. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de trabajar verdaderamente en fidelidad a nuestro Dios. ¿Sabe usted que algo que el Señor busca en su pueblo es que seamos fieles? Es que nosotros podamos buscarle en fidelidad a nuestro Dios, porque de esa fidelidad es donde Dios va a obrar. Ahora, el siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, dijo Jesús. O sea, aquella persona que, sabiendo lo que el Señor le agrada y lo que el Señor le desagrada, haga lo contrario a la voluntad de Dios, esa persona, dice el texto, que será desconocida. Pero aquella persona que, aún sin conocer la voluntad de Dios, haya hecho la obra de Dios, esa persona recibirá bendiciones. Hoy entonces es un buen día para que podamos nosotros abrir el corazón, darle gracias a Dios por lo que hizo y por lo que está haciendo y hará en nuestras vidas. Pero también reconocer que al que mucho se le da, se le exigirá mucho, ¿verdad? El Señor nos ha confiado grandes cosas. El Señor nos ha confiado grandes proyectos. Adelante, hermanos, por sobre todo conscientes que así como el Señor nos ha confiado sus grandes proyectos y su gran obra, así también el Señor nos exigirá que entreguemos cuentas de esa obra hermosa del Señor. Por eso, en este hermoso día, démosle la gloria a Dios, démosle las gracias al Señor, porque es Él el que nos viene preparando para poder nosotros ser testigos de la obra de Dios, pero por sobre todo para estar preparados cuando el Señor venga en su segunda venida. Que el Señor, hermanos, en este hermoso día nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.